terminado de calificar. Así que la siguiente semana recién. Bien. Hoy vamos a empezar ya lo que se refiere a derivadas. Entonces, permítanme grabar la sesión. Y presentar mi pantalla. Bien. Cuando nosotros hablamos de derivadas, debemos entender que la derivada de una función en realidad lo que hace es establecer la variación entre los valores de y que se generan cuando se produce una pequeña variación en los valores de x. ¿De qué hablo? Fíjate, tú tienes una función y te dice, en la derivada vamos a establecer la variación que se genera entre los valores de y. Aquí está el eje y, esto es la diferencia o la variación entre los valores de y, ahí están mis valores de y, pero la variación, ¿cuándo? Fíjate que yo estoy hablando de este y de este punto. ¿Cuándo es eso? Lo que está sucediendo es que vamos a tener una variación sobre el eje X, y esta variación sobre el eje X, ¿qué va a hacer? Va a generar una variación sobre el eje Y. Ahora bien, si yo uno estos dos valores, estos dos puntitos, voy a tener esta recta. Nosotros podríamos determinar la pendiente de esta recta como la tangente del ángulo alfa que forma con la horizontal, este ángulo. Ese es alfa. ¿Cuál sería la tangente de alfa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, si nosotros miramos acá, el triángulo rectángulo que se forma, pues la tangente de alfa, ¿qué sería? Variación en y, la función en a más x menos la función de a, sobre este cateto en x, que vendría a ser la resta a más h menos a, que es simplemente h. ¿Se dan cuenta? Y ahí yo podría relacionar qué pasa con la variación que se da en el eje x y en el eje y. Pero, ¿qué es lo que sucede si este valor de h se va haciendo cada vez más chiquitito hasta que tiende a cero? El valor de ese incremento h sería casi nulo, tendería a cero. Por lo tanto, estos dos puntos se irían acercando, acercando, acercando hasta que llegarían a ser prácticamente el mismo punto. Y la recta que los une, pues, estaría como que casi tangente a la función. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál sería la tangente de este ángulo beta en este caso? Lo mismo, sí, la función en ambas h menos la función en a sobre h. Pero ¿qué pasa? El valor de h es tan pequeñito que casi se hace cero. Entonces, en realidad, la tangente de beta va a estar dado por el límite cuando h se acerque a cero de la función evaluada en a más h menos la función en a sobre h. ¿Se dan cuenta? Listo. A esta expresión es a la que nosotros, a esta expresión, perdón, es a la que nosotros vamos a conocer como la derivada de la función evaluado, en este caso, en el punto A. ¿Por qué en el punto A? Porque estamos hablando de la función en a más h menos la función de a sobre h. Por eso. ¿Ya? ¿Qué pasaría si en lugar de a tenemos x sub 0? Lo mismo. La derivada en x sub 0 vendría a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función en x sub 0 más h
menos f en x sub 0 sobre h. ¿Ok? Y si en lugar de hablar de un valor x sub 0, hablo de un valor x en general, pues voy a llegar a la expresión que corresponde a la derivada de la función. ¿Qué me dice? La derivada de la función en x está dada por el límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h menos la función en x todo sobre h. ¿Se entiende? Esta expresión me va a permitir generar una derivada que sea una expresión que dependa pues de x. Vamos a ver el ejemplo. Si yo tengo mi funcioncita x cuadrado más menos 1, es esta parábola, y yo quiero derivar esa función, la derivada que dice, voy a darle un poquito más de zoom, espérenme un ratingo. La derivada es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función en x sobre h. ¿Listo? ¿Qué hacemos? En la misma expresión, simplemente pues vamos a seguir con esta formulita, le llamaremos así en general. ¿Qué va a pasar? La derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0. ¿Cuál era la función? Recuerda, la función era x cuadrado menos 1. Ok, sería entonces, ahora sería x más h al cuadrado menos 1. La función evaluada en x más h, menos la función en x menos x cuadrado menos 1 sobre h. Haremos operaciones, desarrollo el cuadrado, vemos que los 1 se simplifican. ¿Qué me queda? Me queda 2xh más h al cuadrado. ¿Y qué pasó con x cuadrado? Pues se simplificó. Listo. ¿Cómo resuelvo este límite? Si yo me doy cuenta, este es un límite algebraico que sé resolver. Lo que hay que hacer es factorizar a la h y ya. Me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. ¿Qué va a pasar ahí? H tiende a 0. Si h tiende a 0, pues reemplacemos. El valorcito va a ser 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la derivada de nuestra función había sido igual a 2x. ¿Y cómo debo interpretar a este resultado, a este 2x? Evaluando en distintos lugares. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo evalúo cuando x vale 2? En tu función, cuando x vale 2, y vale ¿cuánto? 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Tienes este puntito, ¿cierto? Ahí. Ahora, si nosotros sacamos la tangente a la curva en ese punto, ¿qué sucede? ¿Ven esa línea roja? Es una recta tangente a la curva que pasa justo por este puntito. En este punto, en este caso es el 2, 3. Fíjate que esa tangente tiene pendiente positiva. Es una tangente de un grado de inclinación elevado. La pendiente de esta recta tangente va a ser igual que la derivada de la función evaluada en ese punto. ¿Cuánto sería la derivada evaluada en 2? 2 por 2, 4. Ok, esta recta tiene pendiente 4, que es lo que te está diciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos a trabajar? Inicialmente vamos a hallar algunas derivadas por definición. Para eso, pues, es importantísimo que recuerden cómo trabajaban en límites. Si yo quiero que encuentren la derivada por definición de la función x sobre x más 1, ¿cómo sería su derivada? ¿Qué decía la expresión? La derivada es el límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h. Ok, la función en x más h, ¿qué te da? X más h sobre x más h más 1. Menos la función en x, x sobre x más 1, dividido entre h. Ya está. Ahí, ¿qué vas a hacer? Como un denominador, veremos, a ver.
¿Listo? Entonces, ¿qué ha sucedido? En el numerador he empezado a multiplicar. Al final me doy cuenta de que ¿qué puede pasar? Si factorizas x más h, tienes x más h por... Aquí le haremos así, miren. Ahí, no importa. ¿Qué tendría si multiplicas? Pues yo tendría x cuadrado xh más x más h. ¿Vamos bien? A ver, un poquito más grande lo voy a poner esto porque está muy chiquitín. Listo, ahí. Entonces tienes x cuadrado. ¿Y aquí qué tienes? Menos x cuadrado. Aquí está. Con esta se va a anular. Tienes menos xh más xh. Esta también se va a anular con esta. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué te queda? Te queda x más h. De aquí me queda x más h. De aquí me quedó algo, no se ha simplificado. Y de aquí me queda menos x. Ahí está, x más h menos x. Obviamente acá las x se simplifican nuevamente y me queda solo arriba h. Abajo, ¿qué tenía? Tenía este producto, mejor no lo toco. Esta h que estaba por fuera la tengo aquí para que se simplifique y ya, tengo este límite. Cuando yo reemplazo el valor de h, que es 0, ¿qué me queda? 1 sobre x más 1 al cuadrado. Y esta expresión vendría a ser la derivada de lo que me pedían. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? ¿Entiendes? ¿Entiende? Todo claro, ingeniero. Listo, sigamos adelante. Cuando nosotros hablamos de derivar, pues van a surgir ciertas reglas de derivación. ¿Qué es lo que nos dicen estas reglas de derivación? Leamos. Si tú tienes que hallar la derivada de una suma, f más g, y quiero su derivada, el resultado va a ser la derivada de f más la derivada de g. Y si es resta, lo mismo, estamos hablando de sumas algebraicas. Igual se distribuye la derivada. Para hallar la derivada de un producto, yo necesito derivar f y g no, más f sin derivar por g derivada. Si quiero derivar un cociente similar, pero en lugar de suma y resta, fíjate, derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado. ¿Qué pasa si yo tengo una constante? Por eso acá dice producto por un número, esta es una constante. Quiero hallar esta derivada. Esta constante la anoto por fuera y derivo la función. Entonces, toda constante es como que saliera, no la voy a derivar. Entonces, copio la constante y derivo la función. Y esta última, que vale la pena que esté ahí, que corresponde a la regla de la cadena. Y lo que nos dice es que si yo tengo que hallar la derivada de f de g de x, el resultado es g' de f de x, f' de x. Lo vamos a entender en cuanto avancemos. Por el momento la tendremos ahí. Al margen de estas reglas de derivación, existen algunas derivadas que van a ser bien conocidas. ¿Cuáles? Si yo tengo una constante, f de x igual a k, f de x, digamos, igual a
3 igual a menos 100, no importa qué valor sea, pero es número. La derivada de un número siempre va a ser 0. Si mi función es f de x vale x simplemente, ¿cuál es su derivada? La derivada de x es 1. Si yo tengo x a la n, la derivada de x a la n, perdón, o x a la a, como he anotado en este caso, ¿qué va a pasar? El exponente de la variable pasa a multiplicar y la x me queda elevada a un hito menos en la potencia, o sea que el resultado de la derivada va a ser a por x a la a menos 1. Si yo tengo lo mismo en raíz, ¿qué pasaría? Lo tengo en raíz, f de x es la raíz enésima de x. ¿Quién era la raíz enésima? ¿Ustedes se acuerdan? Claro. Hablar de una raíz enésima es hablar de x elevada a la 1 sobre n. Por lo que he aprendido, ¿qué hace el exponente? Pasa a multiplicar. Ok, aquí está pasando a multiplicar. ¿Vean? Ok, pasa eso a multiplicar. ¿Y qué me queda? Ya te pasa a multiplicar. Aquí te lo anoto para que lo veas mejor. ¿Qué me queda? Me queda la x elevado a la 1 sobre n menos 1. Como un denominador, n, y sería que sería 1 menos n, pero esto está en el numerador para que se baje al denominador. Aquí la x estaría elevado a la n menos 1 sobre n. ¿Pero qué tipo de exponente es? Es una fracción, por lo tanto corresponde a una raíz. ¿A qué raíz? A la raíz enésima. Y de ahí está. La derivada es 1 sobre n, raíz enésima de x al n menos 1. Y viene de ahí, nada más. ¿Listo? Vamos a memorizar algunas de estas, por favor, porque es súper importante que las manejemos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora sí tenemos que hallar la derivada de una función exponencial, derivada de e a la x. La derivada de e a la x, ¿cuál va a ser? La derivada de e a la x va a ser e a la x, la misma. Y si fuera a a la x, si fuera a la x, la derivada es a la x por el neperiano de lo que era la base, por el neperiano de a. Si tengo una función logarítmica, estas son algunas derivadas, las más comunes en realidad, cuyo resultado surge de dónde? De haber aplicado la derivada por definición. Lo van a ver, lo van a memorizar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si mi función es un logaritmo? F de x es el neperiano de x, su derivada. El logaritmo de base 10 de A. No. Me refiero a esto. Veremos. La derivada del neperiano de x, que es esta, su derivada va a ser siempre 1 sobre x, a no olvidarlos. ¿Y qué pasa si el logaritmo no está en base no está en base neperiana? La derivada va a ser 1 sobre x neperiano de a. ¿Sí? Todo esto lo tengo que memorizar. La derivada del seno es del coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente, puedes anotarlo o puedes empezar a hacerte tu tablita, tú ves cómo le haces, pero la derivada de la tangente es secante al cuadrado. La derivada de la cotangente menos cosecante al cuadrado. La derivada de la secante, secante por tangente. Y de la cosecante menos cosecante por cotangente. ¿Ustedes la pueden hallar? Sí. ¿Lo vamos a aprender? Sí, en un ratito más. ¿Qué hay de los arcos, de las inversas? Derivada del arcoseno de x es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Y del arcocoseno lo mismo, pero con signo cambiado. Menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada del arcotangente, 1 sobre 1 más x cuadrado. Estas derivadas en realidad son insuficientes. Podríamos nosotros determinar muchas más como para tener ahí nuestra tablita.
Pero lo cierto y lo importante es entender que todos y cada uno de estos resultados ¿salen de dónde? Salen de haber aplicado la definición de las derivadas. Sale de haber aplicado esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Listo. Ahorita podrían salir así, sí. ¿Qué me interesa? Aprender de las propiedades que hemos indicado para derivar y mejorar en cuanto a la obtención de derivadas. Me dicen derivar y simplificar al máximo. ¿Por qué me dicen simplificar al máximo? Porque en general la idea siempre va a ser simplificar a lo más que se pueda. Ok. La derivada de quién quiero de esta función, coseno de x menos seno de x sobre coseno de x más seno de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Tengo aquí una división. Ah, división, ¿cómo era? Aquí está. Derivas lo de arriba por lo de abajo que no derivas, menos lo de arriba no derivas por lo de abajo derivado, sobre lo de abajo, sobre el denominador al cuadrado. Es lo que necesito recordar. ¿Listo? Listo. Y empiezo. ¿Qué fue? Vamos a cortarle el sonido, porfa, para que, Alejo, para que así en la grabación no esté saliendo los estornudos. Bueno, ya le quité. La derivada, ¿cuál sería? Derivada de lo de arriba. ¿Qué es lo de arriba? Lo de arriba es todo esto. Entonces, tengo que hacer que la derivada de todo eso, y es lo que he anotado aquí, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivado. Listo. Derivemos esto. ¿Qué es lo que tienes acá? Oh, acá tengo una resta. Entonces, ¿qué va a hacer? Deriva esta, derivas el coseno, menos, y ahora derivas el seno. Listo. Se distribuye, decíamos. Por esto sin derivar, menos coseno menos seno sin derivar, por derivada de coseno más derivada de seno. Y empiezo. Derivada de coseno es menos seno. Menos derivada de seno es coseno. Entonces copia menos coseno menos seno por derivada de coseno es menos seno más derivada de seno que es coseno. Listo. Y aquí haremos operaciones algebraicas. Lo van a chequear. Estoy multiplicando todos contra todos y a ver qué es lo que sucede. Pues que hay un par de cosas que se simplifica aquí. Menos por más me da menos 2 coseno seno más 2 coseno seno. ¿Algo más? No. Seno al cuadrado se suma, pero ambos son negativos. ¿Ok? Menos 2 seno al cuadrado. Y lo mismo el coseno al cuadrado. Abajo, ¿qué tienes? Tienes esta expresión, denominador al cuadrado, pero ahí me doy cuenta que hay una identidad trigonométrica. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Y 2 seno coseno, ¿quién era? Ah, esa era una identidad muy conocida, era el seno del ángulo doble. Y ya estaría. Entonces, fíjate acá. Factorizas el menos 2, seno al cuadrado más coseno al cuadrado vale 1. ¿Y qué te quedó? Nos ha quedado que la derivada de la función va a ser menos 2 sobre 1 más seno de 2x. ¿Cuál es la idea? Derivar y simplificar al máximo. ¿Es necesario ir anotando esto? No, por el momento lo hemos hecho esto de ponerle a quien estoy derivando, decíamos por el momento. ¿Por qué? Porque vamos a, ¿qué se llama? Aplicarlo en realidad de anotarlo. Directamente nos vamos a dar cuenta y vamos a ir derivando. ¿Se entiende? Entonces, la fórmula que nos ha dado, la fórmula general de la deriva, para derivar esa de la función de x menos h más h, eso funciona para todo, y las propiedades que nos ha dado para casos típicos. Claro. Esta va a funcionar para todas. Ahora, pero, ¿qué es lo que decíamos? Que con esta expresión nosotros vamos a ir encontrando las derivadas de lo que vamos a llamar las funciones más comunes, las más utilizadas, las que vamos a usar a cada rato. Y es lo que teníamos aquí en la tablita. Ay, perdón. ¿Cierto? Pero estos resultados, decíamos, ¿de dónde sale? De utilizar esa expresión general para la derivada. ¿Cierto?
Sí, sí, muchas gracias, ingeniera. Ok. ¿Se entiende? Sí, Inge, se entiende. ¿Qué es lo que sucede? A ver, no, antes de seguir adelante, pues vamos a dejarlo de grabar ahí un ratito. Están viendo todavía mi pantalla. Y solecito. Ya. A ver, rapidito, trabajaremos algo para que hagamos y para que podamos entenderlo mejor. Vamos a ponernos una tareita ahí muy fácil para todos ustedes. Le voy a poner vamos a resolver. Súper fácil y súper rápido. Ah, creo que no es aquí. Es en tarea con cuestionario. Ahí está. Ahí. ¿Cuál es la derivada de f de x? Es igual, es mi derivada. A ver, trabajen para que surjan dudas. Coseno de x dividido entre, estoy poniendo un paréntesis porque todo esto está en el denominador, 1 más seno de x. ¿Ya? Ay, caray. En 1, derivada es 1 más seno de x. Opción 2 es menos 1 dividido entre 1 más seno de x. Otra opción es 1 sobre 1 más
seno de x, y la otra es 1 sobre 1 menos seno de x. Sí. Súper rápido. Estoy dejando de compartir. Ok, compartamos. Y así, 5 minutitos. Trabaje. Quiero ver si se puede abrir. Cualquier cosa me dice. Les doy 5 minutitos. Ingeniera, buenas tardes. Me sale que le tengo que enviar solicitud de acceso. Ya le envié. No te oigo bien. Ahora sí se me escucha, ingeniera. Ahora sí se te escucha. Dime. Accedí el link y me sale que me tiene que conceder acceso al formulario. Ya le envié la solicitud correspondiente. ¿Ya has enviado, dices? No. No puedo acceder al formulario. Me sale que le debo enviar solicitud. Ah, ya. Eso es porque no eres de la UMSA. O sea, no me refiero a que obvio eres. Y es porque aquí está así, restringido. Muchas gracias por decirme. Aquí estoy cambiando. Cualquier persona que tenga el vínculo, ahora sí. Esperen. Ahora sí ya lo van a poder mirar. Dale un F5 para que se actualice, por favor. De acuerdo, ingeniero. Teclea F5 para actualizar y recién vas a poder. A ver, ahora sí. ¿Sí pudiste ya? Sí, ingeniera, pero igual un compañero ahorita me está mandando un mensaje. Están ¿Qué para que que teclee? el formulario. Ahorita la ¿Qué? mayoría están editando el formulario, no está para que Por pongas. eso, por eso les digo, a ver, chicos, voy a hacer una cosa, voy a dejar de aceptar respuestas ahorita, porque mis alumnitos no me escuchan. Les dije, ya, nadie puede mandar respuestas un ratito. ¿Por qué? Porque denle F5. Si no le dan F5, va a pasar eso, que me lo van a arruinar el formulario, van a empezar a llenar cualquier cosa. Por favor, denle F5. Cuando le hayan dado F5, recién, ¿ya? Por favor, no lo editen mi formulario, no me lo editen. ¿Listo? Ya, ahora sí voy a aceptar respuestas, ahora sí pueden hacerlo. F5, antes que nada, F5. Que somos medios fatiguillas, al tiro, quieren hacer y ya está. Cinco minutitos. Ingeniera, me sigue pidiendo, necesitas permiso. ¿En serio? Sí, Sí. Sí, ingeniero, de mí A mí eso no me también, sale. Inge. Sí, ingeniero. A mí también, Inge.
Entonces no sea, no, miren chicos, cualquier usuario, aquí está, a ver, cualquier usuario puede, los editores podrán ver y llenar, y no, no eres editor, es ese problema. No, está bien. Bueno, no importa, resuélvanlo ustedes. Y ya la tienen, espérenme un ratito, está medio lento mi internet. Yo les pido que lo cierren y vuelvan a abrir el enlace, por favor. Cierren y vuelvan a abrir el enlace. Sí, está súper lentito esto. A ver. Pues a mí me sale así, pero claro, puede ser que voy a ver por allá. A ver. Voy a venir por este otro explorador para que curiosemos. No, chicos, está bien. Aquellas personas que no les salga así, puede ser que su internet esté lento y no lo ha actualizado. Inge, perdón, a mí me aparece para editarlo. Por eso, ciérralo. Si te parece que lo editas, lo cierras. Ciérralo, ciérralo y ciérralo. Parece que necesitas permiso. Por eso es que no está mal. Si te sale que necesitas permiso, tienes que cerrar. Es porque no has actualizado. Si te sale necesitas permiso para editar, ciérralo, por favor, y vuelve a picar en el enlace. Si tú picas ahora en el enlace, ya te va a salir bien. Inge, ya hice eso y no cambia las cosas. Sigue saliendo permiso. De mí también, Inge. De mí igual, ingeniera. La misma manera. Yo también dije, Entonces, es por un tema de la configuración del Classroom, entonces. No hay problema. Vamos a hacer una cosa. Mi internet también está medio lentito. Es que aquí, no. A veces falla el quiz. No debería fallar. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa ahí en el mismo Classroom. Si no pueden entrar por ahí, si les sale de esa manera, entonces vénganse a...
Vénganse al vínculo. El vínculo es otro formulario. Sí, acepto respuestas. Ya, a ver. Ahora. Oh, se me ha borrado una. Se ha borrado una. Ah, ve, es lo que ustedes me lo han borrado. Aquí había más cositas y ustedes lo han borrado. Cuando han empezado a editar sin ton ni son. ¿Ve? Aquí alguien le ha metido una F. Ay, mis alumnitos, que son terribles. Por favor, no editen. Aquí hay un chorro de gente editando. Ya. Listo. No me han entendido cuando les he dicho que no editen. Solo ahí. Las 4 personas que ya habían mandado, por favor, vuelvan a mandar al... Siguen editando, chicos. ¿Por qué me lo editan? ¿Mm? Por favor, les pido que no editen. ¿Ya? No lo editen. Ahí recién voy a aceptar sus respuestitas. 5 minutitos les decía. Inge, todavía no me deja meter respuesta, ni siquiera me deja ingresar al formulario y ya se inicié la RUM más de 3 veces. Al nuevo enlace. ¿Le has hecho al nuevo enlace? ¿No has hecho al nuevo? Dije, ¿dónde está el nuevo enlace? Ahí mismo. Ingeniera, dice que necesitamos un permiso. Sí. Sí. Dije, no hay nuevo Sí. enlace. No hay nuevo enlace, Inge. Ay, pues, ahí. Ingeniera, no hay nuevo enlace. Ay, Inge. Inge, no hay nuevo enlace. ¿Y qué hay? Solo el mismo. El anterior, pero ya no acepta respuestas, dice. Claro, porque ya lo he borrado. Porque lo han empezado a desconfigurar ustedes, a llenar. Es que está súper lento el internet, por lo visto. Ya no importa. Hasta que terminemos la clase, eso. A ver. Ahora lo he reseteado aquí. Tal vez ahora. Ahora sí da Inge. Ahora sí, Inge.
Entonces, era problema del internet, chicos, del mío. Bueno, ahora sí, por favor. Rápido. Ya está, Inge, da con normalidad. ¿No ve? Sí, es que era mi internet lo que estaba fallando. He reseteado mi modem. Ya. Tengo 2 respuestas, pero nada más. Apuren. Ya tengo 4, pero nada más que 4. Ya. Solo 14, ya ni modo.
¿Qué era esto? A ver. Solo 14. Qué decepción, ¿por qué tan poquititos? Problemas con el formulario, Inge. ¿Qué? Bueno, lo vamos a hacer. Veamos qué es lo que dice. ¿Estamos? Ahora sí. Nadie más. En general está muy bien. Hay algunos que se han equivocado. Veamos. El ejercicio nos pedía hallar la derivada de ¿qué? Del coseno sobre 1 más el seno. ¿Cómo deberíamos hacer nosotros entonces? Tengo que hallar ya. La función era el coseno de x. Ay, se comió la x. 1 más el seno. Ahí. Está medio loco esto. Ya. No importa. Ahí está. Mi función era esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para derivar, lo único que hacemos es ver qué tenemos. Ah, tenemos acá una división. Como tenemos una división, entonces, ¿cuál va a ser la derivada de la función? Derivada de lo de arriba. ¿Quién está arriba? Arriba está el coseno. Su derivada va a ser menos seno. Por lo de abajo sin derivar, por 1 más seno de x. Menos lo de arriba sin derivar, coseno, por lo de abajo derivada. Derivada de 1 es 0 y derivada de seno es coseno. ¿Sí de fácil? Sí. Todo esto dice dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Qué pasa si nosotros, no anotaremos primero, lo elevamos aquí, 1 más seno de x, lo elevamos, ay, ¿qué pasó? Seno de x, eso lo elevamos al cuadrado, pues aquí hay que desarrollar, ok. Así, ¿no? Cositas que se cuelan, ¿ok? Derivada de lo de arriba menos seno, lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, lo de abajo derivaba sería coseno. Listo, ¿cuánto me va a quedar? La derivada de la función, vamos multiplicando, menos seno de x por 1 va a ser menos seno de x, menos seno por seno va a ser menos seno al cuadrado
de X, ¿cierto? Menos coseno al cuadrado de X. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer acá es asociar. A ver, aquí vamos anotando un ratito. Aquí abajo tengo 1 más seno al cuadrado, sería cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Pero te conviene, tal vez simplemente deberías dejarlo. O sea, ¿para qué estás desarrollando? Mejor lo dejaremos un ratito a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Decía, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar por acá? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado sabemos que es 1. Si yo factorizo de aquí el signo, ¿qué te ha quedado? Pues me ha quedado menos 1. Y entonces, lo que yo tendría hasta el momento es que nuestra derivada es igual a menos, caray, menos seno de X menos 1. Sí, y si yo factorizo el signo, podría ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy factorizando el signo, pues tendría algo así. Y esto tendría que estar dividido entre ¿quién? Eso tendría que estar dividido entre 1 más seno al cuadrado de X al cuadrado. Y yo tendría algo así, sí. Y me doy cuenta que seno al cuadrado, 1 más seno de X al cuadrado con seno de X más 1 es lo mismo. Se simplifica y ahí está. Y nuestro resultado, que era uno de los que estaba ahí entre las opciones, pues va a ser simplemente menos 1 dividido entre ¿quién? Dividido entre 1 más seno de X. Y ese es el resultado que estábamos buscando. Ese es el resultado que teníamos en nuestras opciones. ¿Se dan cuenta? Es tema de hacer con calmita nada más. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Sí, Maravilloso. Cuando nosotros derivamos, normalmente vamos a tener que derivar también funciones compuestas. Y en tal caso, ahí aparece la regla de la cadena, que era la que también la teníamos acá anotadita. ¿Ya? Esta es la regla de la cadena. Está ahí anotada para que la puedan ver bien. ¿Qué es lo que nos dice la regla de la cadena? Si yo quiero derivar una composición de funciones, son dos funciones compuestas. Fíjate que tienes g de f de x. ¿Cómo vamos a derivar? Para derivar esto, lo que nosotros vamos a hacer es ir derivando siempre de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo primero que veo? Veo g. Derivo g, pero mantengo el argumento que tenía. G' ¿de quién? Mantengo el argumento de f de x. Luego derivo f. F' de x. Y si hubiera más, sigo más. Ya, la cosa es simplemente ir de afuera hacia adentro manteniendo los argumentos. ¿Me explico? Tienes esta tu función es el seno de 3x cuadrado menos x. Si tú quieres derivar, tienes que derivar de afuera hacia adentro. ¿Qué ves primero? Primero veo el seno. Derivada de seno. Ah, pues fácil. Derivada de seno es coseno. Aquí está el coseno. Listo. ¿De quién? Mantienes el argumento. No derivas todo junto de una vez. Lo primero que derivo es el seno. La derivada del seno es coseno. ¿Y qué argumento mantengo? El original, el que tenía. Entonces va a ser coseno de 3x cuadrado menos x. Ahora, todo esto...
Ya, ahorita vamos a grabar. De hecho, creo que no vale la pena porque mañana lo vamos a trabajar igual, no te preocupes. Ya está. Ahora, ¿qué pasa? Ya está el seno derivado. Ahora, ¿qué veo? Veo 3x cuadrado menos 1. Derivada de 3x cuadrado. ¿Qué pasa? El 2 pasa a multiplicar. 2 por 3 es 6. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar 6x. Es resta, pongo resta. Derivada de x es 1. Y ahí está. Y este va a ser el resultado de nuestra derivación. ¿Se entiende? Vamos a derivar de afuera hacia adentro. Mañana vamos a trabajar con esto para resolver este tipo de ejercicios. Si quieren, sáquenle un screen. Mañana lo vamos a hacer. ¿Ya está? Y por hoy lo vamos a dejar la clase ahí. ¿Preguntas? Mañana seguimos. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Está bien, Inge, hasta luego. Ok, muchas gracias. Mira, Chau, sobre el chau. examen, disculpe, es que he entrado tarde a la clase. He dicho que la siguiente semana, Clever. Ay, ya, gracias, ingeniero. Ya, gracias. Chao, chao. Hasta luego, Gracias. ingeniero. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego.